dije, hoy hemos salido de ruta con mi entrenador, Juanfran, y para planificar lo que va a ser la temporada del año que viene y los próximos objetivos que me quedan. Y como me dejasteis las preguntas en la cajita, como os dije, vamos a responder algunas de las preguntas que me dejasteis, las que todas no, porque son muchas, y así resolvéis vuestras dudas. Y más adelante, si os ha gustado, haremos otro vídeo con más preguntas. Vamos al lío, ¿no? Vamos a poner esto por aquí. Vale. Lo que podemos hacer es esta, por ejemplo, que son para ti, la respondes tú, ¿no? Y la otra de entrenamiento la respondo yo. Vale, a ver. Primera pregunta. ¿Cómo te organizas? Ja, ja, ja. Siempre me he preguntado eso. A ver, Al final, ¿cómo me organizo? A ver, dando prioridad primero a lo que es más importante para mí. Entonces, bueno, mire, lo primero es trabajar, porque es lo que me da de comer, no vivo del ciclismo. Y para mí, digamos que mi segunda prioridad es entrenar, porque al final me gusta la bici, quiero cumplir los objetivos y las carreras. Entonces, trabajo, luego entrenamiento y luego ya, pues, todo lo demás. organización, al fin y al cabo. Organización, sí, tenerlo más o menos claro. Otra pregunta, esta es para ti, Juan. Buenas, ¿qué tengo que hacer para fortalecer las piernas en subidas largas? Que me arden en la subida. Bueno, eso a mí también. Claro, a todo el mundo le arde. Al final lo más importante es trabajar la fuerza. O sea, ya bien sea en el gimnasio o Para en la ganar propia bici, músculo, claro. ¿no? Sí, para ganar fuerza. Al final en la bici mucho músculo tampoco es lo mejor, porque Ya. al final también es peso y luego también cuesta subirlo. Pero sí, las típicas series de fuerza, sprints. Claro, y luego series de trabajo. fuerza encima de la Claro. bici Sí, trabajo de gimnasio sin poder. y Aunque solo sea en casa, da o en igual gimnasio. que sea con Bueno, yo pesas. realmente hago muchos ejercicios de Claro. fuerza que me mandas y ahora, por ejemplo, no los hago en gimnasio. No, lo haces en casa. Los hago en casa, o sea que... Sí, prácticamente todas las semanas hay que hacer un día o dos de ejercicios complementarios de fuerza. Sí, porque Eso al está final de tanta bici, Claro. ¿no? Luego también la espalda, todo, se nota. Buenas. ¿Cree que para una persona que lleva un año montando es necesaria la figura del entrenador? Sí, yo creo, bueno, al final lo primero es que el entrenador o un entrenador depende del tipo de deportista. En tu caso, al final nosotros también hemos aprendido a organizar tu día a día, o sea, a organizar los entrenos dentro de tu semana de trabajo. Sabemos que al final el fondo lo puedes hacer el fin de semana, la calidad entre semana porque tienes menos tiempo. Entonces, más que al principio para una persona que lleva tiempo, el hecho de buscar rendimiento también es para que el entrenador le ayude a A organizarse, su ¿no? día a día. Las cargas de trabajo. Eso Claro. es verdad que yo, por ejemplo, con Juan, con mi entrenador, una de las cosas que me ha ayudado mucho es repartirme las cargas de trabajo y, bueno, y amoldar mi entrenamiento a mis circunstancias de si tengo mucho trabajo, si tengo poco trabajo, a mi ciclo menstrual, bueno, digamos a todas mis variantes Claro, que... al final lo vas ajustando a todo. Por eso sí que sirve para alguien que está empezando. Más que nada al principio organización, luego ya el rendimiento viene después. Entrenos de cara a una Titan Desert. Horas de bici, Básicamente, claro, ¿no? Trabajar, prepararte para pasar muchas horas en el desierto y sobre todo aprender a comer. Yo creo que una de las cosas que más aprendiste tú de cara a Titan Desert fue Eso es verdad. a comer y a cuidar todos esos detalles. Al final, bueno, yo cuando empecé a ir a la Titan Desert, él era de las pocas personas, bueno, que me decía que yo era capaz de ganar una Titan Desert. Yo le decía que estaba loco, que era imposible. Y me machacó mucho en comer, comer, beber, comer, comer. Al final no era capaz de asimilar toda la comida que se supone que debería de comer, pero al final cuando acostumbras a tu organismo a comer, luego ya cuando pasaba el X tiempo, ya mi cuerpo me lo pedía, ¿sabes? O sea, acostumbré a mi cuerpo a comer cada media hora, cada tal, y luego me lo pedía. Al final, en ese tipo de pruebas, súper importante es saber comer, saber qué comer, que te siente bien, y luego sobre todo comer en cantidades muy altas, o sea, que son
no sé, 4 Mira, o 5 barritas por hora. en el campeonato de España puse una historia de todo lo que me puse que me iba a comer, Claro. y una de las personas me contestó, dice, ¿todo eso te has comido en carrera? Mm. Y en realidad creo que me sobraron 2 piezas nada más, Sí, pero claro. le dije sí y se quedó flipado porque no daba crédito que me hubiera comido todo eso. Al final ahora está cada vez hay más movimiento sobre comer más, sobre más hidratos, sobre todo eso. Y luego que no solo te permite rendir bien día a día, sino que te permite recuperar mejor para el otro día. Hombre, otra cosa que aconsejaría en la Titan es llevar mucho cuidado con la mecánica. Bueno. Eso siempre lo hablábamos, de estar muy atentos pues, a las piedras, a las caídas, lo que no ves cuando vas en grupos tan rápido, porque las velocidades son muy altas. Y luego el agua, entonces llevar mucho cuidado. Pero bueno, básicamente horas, Sí, porque al horas final y es comer. una carrera de... Todas las etapas eran 4, 5, 6 horas, mínimo 4 horas por etapa, y un día a otro, y bueno. Eso es mucho. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Pues realmente no lo sé. Al final entre semanas suelo entrenar un par de horas al día por las tardes, que es lo que me permite por mi trabajo. Y los fines de semana sí que le dedico 3, 4 horas a salir con la grupeta y meterle un poquito más fondo. O sea que más o menos, pues, echa el cálculo. 2 horitas Sí. entre semana y... Entre 15 y 20 a lo mejor. Sí, y luego más, ya no solo la bici, sino los ejercicios que, como hemos comentado, me Que mandan son en casa. un montón. Sí, verdad. Estiramientos, core y demás. Vale, ¿cómo te alimentas la semana antes de una prueba? Pues realmente como bastante igual, no hago cambios relativamente una semana antes de la prueba. El día antes sí que a lo mejor intento meterle más hidratos en la cena, pero lo que es la semana anterior como muy igual. Realmente yo como mucho, porque al final quemo mucho, entreno mucho y no como de más ni nada. Así que el día anterior sí que le suelo meter un poco más de hidratos, pero ya está, no hago grandes cambios. Hay una manía o una costumbre que tiene la gente de que piensa que porque vas a competir tienes que comer más hidratos, y no es así, porque en realidad cuando tú te acercas a una competición bajas la intensidad y el volumen, o sea, no entrenas lo mismo ni tan duro. Entonces, simplemente con el hecho de comer igual, tus depósitos ya se van a estar cargando y no vas a tener ningún déficit ni nada de cara a la carrera. Un buen desayuno y ya está, con tiempo. Cambio, cena y desayuno sobre todo, del día anterior. Sí, eso sí, pero porque ya es cuando te estás acercando a la carrera y lo necesitas. La semana antes de carrera, ¿cuántos días hay que hacer fuerza en gimnasio o mejor nada? Eso depende mucho de la persona. Hay gente que es capaz de hacer gimnasio 3 días antes de competir y van bien, y hay gente que como haga 3 días antes de competir gimnasio no van. No, eso entonces depende sobre todo de la experiencia del propio deportista y del tiempo que lleve entrenando fuerza en el gimnasio. Yo creo que a mí me va bien, sí, porque sí. Me noto como las piernas más fuertes, más... Al final, como tú has hecho siempre bastante gimnasio y lo metemos durante todo el tiempo, va bien, pero hay gente que no le va bien, porque no tienen tanta costumbre de toda la semana entrenar o llevan pocos años, entonces depende mucho de cada deportista. ¿Cuántos días de descanso tiene la semana? Poco. Yo creo que uno y algunas veces ninguno. Y a veces ninguno. Sí, depende de la semana. Que yo antes veía, nosotros que llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos entrenando juntos? ¿2 años? Un año y medio. ¿O un año y medio, 2 años? Mm. Pues yo antes, cuando empecé a entrenar con él, que empezó a mandarme entrenamientos casi todos los días, yo decía este tío se ha vuelto loco. Yo voy a entrenar todos los días y cuando recupero. Pero no, al final te acostumbras y muy bien. Claro, al final... ¿Cómo empezar de nuevo después de un parón largo? ¿Mejor con MTB o con carretera? Lo hemos hablado hace un rato. Lo más importante a lo mejor es salir a rodar. Da igual en mountain bike o carretera, pero quizás no meter tanto desnivel. Porque al final... Y ir progresivamente. No, al final también, antes íbamos hablando de la parada de temporada, ¿no? Que ahora mismo, digamos, acabó la temporada y me estaba comentando de descansar 15 días, ¿no? Y realmente sería como un parón y después pues empezar un poco progresivamente. Empiezas con entrenamientos más suaves, con gimnasio. Y poco a poco pues otra vez a recuperar el pico de forma. Hola, ¿recomendarías el entreno en ayunas? ¿De cuánto tiempo? ¿O por el contra, hidratos a tope?
Bueno, Eso ya lo hemos hablado casi. creo que lo hemos acabado de hablar un momento, ¿no? Yo creo que el entrenamiento en ayunas, primero creo que no sirve para casi nada, porque al final si vas a entrenar muchas horas tampoco necesitas por qué ser en ayunas. Esos son mitos, ¿no? Claro, no, y luego también depende de la gente, porque si a lo mejor tú quieres entrenar antes de ir a trabajar, alguien que empieza a las 9 de la mañana a trabajar y que hace un entrenamiento de gimnasio, pues se puede levantar, tomar un café, entrenar y luego desayunar y no va a pasar nada. Y eso tampoco es un entrenamiento en ayunas, porque al final la definición de entrenamiento en ayunas también es complicado, porque no has cenado, o sea, porque no has comido mientras duermes nada, pero has cenado, entonces claro. Ya eso tienes ahí a un claro, carga, ¿no? otra cosa es que entrenes ahora la moda del low carb, de entrenar bajo en hidratos y todas esas cosas. Nosotros no lo hemos hecho nunca ni lo hago nunca. Él me recomienda normalmente todo lo contrario, que coma y Sí. que coma. ¿Tenéis en cuenta a la hora de entrenar el ciclo menstrual? Sí, sí. Sí. Un poco, sí. Sí, porque bueno, yo a veces sí que te he dicho, Sí, sí, Juan, te lo pregunto, sí. me ha bajado la regla y encima en plan destroyer, porque bueno, yo a veces ni me entero y otra. Y sí que has Sí, hecho cambiamos algunas cosas. cambios en mi entrenamiento, ¿no? Porque cuando tenemos el ciclo... Se puede trabajar más otras cosas, se asimilan las cargas de otra forma. Hay variaciones en la asimilación de algunas cargas y también, pues, bueno, lo de la Y meter a lo mejor un retención de líquido. entrenamiento fuerte no lo asimilaría, ¿no? Sí. A ver, el problema de eso es que igual ahí te toca competir un día en una maratón, en un Ya. rally y te ha venido el ciclo el día de antes. Entonces, sí que, por ejemplo, las series cortas y todo eso, pues si está a punto de venirte el ciclo, justo el día que te viene no es lo mejor, pero claro, si no lo entrenas, tampoco el día de la competición. Ya. Entonces es un poco, hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que lo más importante, y es lo que siempre digo, es que al final, igual que a los chicos les ajusta el entrenamiento en base a sus características, pues a las chicas el ciclo menstrual es una característica más. Y luego lo que tú dices, algunas veces os viene que no podéis salir a entrenar, que vais incómodas, otras veces ni se enteráis, entonces bueno, hay un poco también, depende del momento. En pretemporada sí que le doy más, o sea, en pretemporada es más Lo importante, claro, porque él puede aprovechar más los cambios hormonales para el trabajo de fuerza. En pretemporada sí, por ejemplo. ¿Qué hacer después de tener el COVID? ¿Y cómo volver a tener la misma capacidad pulmonar? Al final sería prácticamente lo mismo que lo de volver después de un parón. El tema del COVID, que eso también depende a cada persona, le afecta de una manera. A ver, yo por ejemplo lo he pasado y y no, hay gente que no. a mí no me ha afectado, realmente... Es cuestión de cómo te ha afectado y luego también estar seguro de que no hay ninguna secuela, porque al final el COVID, quiera que no, es al final un virus y también hay algunos casos de deportistas que le han tenido algún problema. Pero al final cardíaco. llegan a recuperar... Sí, todos se recuperan. Los que hay gente que tarda 2 meses y el que tarda una semana o el que prácticamente tiene COVID y sigue entrenando, o sea que no es problema. Ya. Vale, a pruebas de ultramaratón, ¿cómo prepararla? Pues horas. Horas y comer. Horas y comer, entrenar muchas horas encima de la bici, tiradas largas y entrenar comer. Sí, al final ahí tienes que entrenar mucho tu estómago para ser capaz de comer mucha cantidad. Al final a ti te pasó el primer año cuando hicimos el europeo, el ultramaratón. En Sí. ese comiste macas y bajaste 2 horas el tiempo. sí. Y eso no es entrenamiento, eso al final es básicamente haber comido mucho más. Te ayuda a mantener mucho más estable el ritmo. El ritmo al final, conforme pasan las horas, a mí lo que me pasa en las pruebas de ultramaratón que hago, cuando pasan las horas yo voy cogiendo a gente que va muriendo, pero yo no es que vaya más rápido, sino yo mantengo el ritmo casi toda la carrera. Sí, por eso. Y porque vas entonces comiendo. la gente normalmente sale así y luego ¡pam! Muere. Es que al final, Y va recogiendo cadáveres al final siempre y la- yo voy ahí, la pues técnica. llevo un ritmo más lineal. Claro, para eso hay que comer y estar acostumbrado a entrenar y sobre todo cuantas más horas entrenas al final te acabas conociendo también más para saber qué ritmo llevar. ¿Es verdad que sin series no hay avance en el ciclismo? Hombre, al final, si siempre entrenas al mismo ritmo, nada más que saber ir a ese ritmo. O sea, los cambios Bueno, de ritmo, la fuerza, todo al eso hace final que tu cuerpo es te como genere salir estímulo. de Claro. nuestra zona de confort, ¿no? O darle Tienes que hostias al generar- cuerpo. Sí, al final, siempre hace muchos años, leí un artículo que decía que si entrenas mucho una cualidad, al final acabas perdiendo en otra. Si tú haces mucha resistencia, al final vas a perder fuerza, vas a perder velocidad. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un combo de todas.
Sí, Claro. yo por ejemplo él me manda series más largas, Sí, series depende. más cortas, series explosivas, Depende del series de objetivo. sprinters, o sea, al final hay muchos tipos de series, ¿no? Claro, depende del objetivo, va Y haciendo la cada serie una... en la época. Pero sí, hay que hacer series para mejorar. Mucha, mucha, mucha. Y yo, cuando empecé con él, hay días que me mandaba 3 días de series, Sí, que yo ah. flipaba, que eso no lo había hecho en la vida. Digo, tío, 3 días de series. Digo, Sí, pero al final también tiene su truco, porque Pero- al final o sea, vamos disminuyendo a lo mejor la intensidad de las series conforme pasan los días. El primer día a lo mejor es más exigente, el segundo día Ya, es más pero suave, yo porque son flipaba. 3 días. Ahora claro. ya me he acostumbrado, pero yo Claro. decía, yo, este hombre se ha vuelto loco. Yo No. 3 días a la semana de series, Luego cuando ya va rápido, pues ya no hay pero duda. ahora ya lo veo más normal. P10 o P20 para un aficionado que hace marchas BTT y gran fondo road. No. Bueno, a ver, nosotros no hacemos test. O sea, básicamente lo que hemos hablado muchas veces, que al final con los propios, como lleva el potenciómetro en la mountain bike, al final con los propios datos que saco de las carreras, con eso ya puedo tener el perfil de potencia y ya puedo hacer los entrenamientos y vamos. Yo nunca he hecho ningún No, test. no, yo no. Bueno, nunca me han mandado ningún test de eso. Es por eso, porque al final tú en carrera llevas el potenciómetro y al final tú ahí tienes todos los datos suficientes para saber cómo entrenar al deportista. Necesitas, bueno, por parte del entrenador también, el analizar esos datos y tenerlos más o menos controlados. Pero por no sé, que un P10, un P20 y aparte una deportista que hace tanto competiciones de larga duración, no te dice nada. O sea, haces 10 minutos a tope, no te dice que después de 5 horas de carrera vayas a ser capaz de aguantar mantener. bien. Claro, entonces hay otros tipos de test, otros tipos con las propias series que puedes tener esos datos de referencia. O sea, y esto más o menos igual, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo recomienda hacer una prueba de FTP? Es que no nunca, entonces sería nunca. Nosotros no lo hacemos. Entonces no, a ver, más o menos puedes estimar el FTP, pero el FTP tampoco es un dato concreto, porque al final puede variar por 1000 cosas, incluso por el ciclómetro, pues entonces al final con las referencias de las competiciones marcamos los Bueno, al final en una entrenamientos. competición Ahí vamos te exprimes a tope y luego vamos más, a tope. claro, Realmente yo creo que donde más me exprimo Claro. es una competición, Lo porque bueno- te sacan fuera de punto, Claro. vas a... Sí, al final sí. Y luego lo bueno contigo es que al final, como has corrido rally y has corrido maratón, es que tienes todo. O sea, analizando tus archivos puedes tener el mejor minuto, los mejores 5, los mejores 10, puedes tener a ver si pierdes más o pierdes menos con el paso de la hora. Entonces tengo Vamos, información que tiene suficiente. datos de sobra para Claro, para no tener que hacer todo para no eso. tener... Vale, ¿qué te cuesta más? ¿Las tiradas largas en solitario o los días de series a full? Creo que lo que más me cuesta son las series a full. Son duras, por tus características. Pero eso lo vamos a solucionar, porque cuando venga Bruce, que es mi amiga, que hacemos un montón de viajes juntos, que salga contigo y pruebe la serie. Y Joder. así ya... No, pero es A verdad. ver, las tiradas largas no me cuestan Claro. realmente, pero las series a tope... Al final también porque tus características son más fondistas, o sea, eres más de pruebas de larga duración. Y la serie está de 2 y 3 minutos y Sí, 1 minuto. yo eso te he mata. llegado a vomitar después sí. de las series, o Eso te sea, mata. de alta intensidad, o sea, de querer morirme, así que... Eso te mata, al final te mata. Porque Eh. no es... Tú no estás acostumbrada tanto a eso. Es tu punto débil, pero bueno, por eso también tienes que hacerlo más. Claro. ¿Nos enseñas una semana completa de tu entrenamiento? Bueno, básicamente Al final, porque no hay mucho son normalmente 2 o 3 días ¿Series? me suele meter series, un par de días de rodar, de un par de horas de rodar suave y tal, y los fines de semana grupeta, 4 horas de grupeta, que me saquen un poco los ojos, que... Sí, y luego trabajo complementario, de ejercicio y todo Y eso. bueno, sí, normalmente entre semanas siempre me mete, aparte de la bici, Fuerza y tal. ejercicios de fuerza o de core o estiramientos que también son importantes, estiramientos y movilidad. Movilidad sobre todo. Al final, según la época del año, pues más o menos, pero entrenar eso. Días Que a de veces, calidad. a veces me 3, cuesta, 4, te tengo que decírtelo, claro, ¿eh? 3-4 días que son Creo más de que nunca calidad, se lo he dicho, pero a veces me da mucha pereza llegar de la bici. de trabajar. Sí, sí.
No, y sobre todo los ejercicios que llegas de la bici y que te ha tocado un día exigente y venga, Sí, ahora más. Vale, ¿cómo deben ser los entrenamientos para principiantes? Saludos desde México. Bueno, empezar poco a poco, ¿no? Sí, como hemos hablado antes, del que hablaba de cómo empezar después de un largo periodo sin hacer mountain bike. Empezar poco a poco y empezar también con un trabajo de fuerza y todo eso, de core. Complementarlo también. Y luego también es importante saber qué tipo de principiante es, porque no es lo mismo alguien que nunca ha hecho deporte o alguien que viene de hábitos poco saludables, que debe empezar con más calma, o alguien que, por ejemplo, viene de jugar al fútbol o viene de hacer atletismo. Sí, que al final ya tiene como una base de... Esas personas que al final ya vienen de hacer deporte y tienen buenos hábitos, pues al final más rápido acabarán por sentirse bien en la bici. Luego también está el tema de que, bueno, depende de qué bici, la de carretera, la de montaña, porque en mountain bike, según qué terreno te metas, también es complicado. Es más exigente. Claro, es más, necesitas más fuerza, sí, ¿no? más fuerza de todo, de brazos, de core, de todo. Sí, que yo a veces acabo ahí con las lumbares claro, reventadas. Al final ahí en las pruebas que tú haces tan largas. Vale, bueno, pues más o menos ya hemos acabado. Sí que tengo otra pregunta por ahí que no te he pasado, pero creo que la voy a soltar, que me apetece responderla. Me preguntaron que si pensaba si el ciclismo era machista. Bueno, la coletilla que venía detrás no la voy a nombrar, pero básicamente eso, que si pensaba que el ciclismo era machista. Yo, para mí, el ciclismo no es nada machista. Sí que es verdad que somos pocas mujeres, pero por suerte cada vez somos más y sales tanto en las carreras como sales a entrenar en la carretera, en la montaña, cada vez ya es normal encontrarte a chicas montando en bici, haciendo deporte, haciendo ciclismo. Y yo, por ejemplo, con la grupeta que salgo donde vivo, son más de 50 tíos y yo soy la única fémina, y a mí nunca me han discriminado ni por ser mujer, ni me han hecho ningún comentario de desprecio por ser mujer, ni de machista, ni me han dejado de lado, ni nada. Entonces, yo realmente, para mí el ciclismo no es nada machista. No. Y creo que cada vez somos más las que estamos. Y... Al final yo creo que el ciclismo, dentro del propio ciclismo no hay machismo. O sea, dentro de los chicos que practicamos ciclismo, al final yo nunca he visto comportamientos machistas. Al contrario, aparte, en mi caso, que llevo muchas chicas entrenando, aparte de sufriros y de que me machaquéis, que eso ya no sé lo que es. Todo se queja, ¿eh? Pero Todo se queja. Yo no veo machismo, y al final pueden haber diferencias, pues bueno, porque hay menos chicas, hay menos carreras, hay eso, pero luego, por ejemplo, en mountain bike y todo eso, al final machismo no hay, porque estáis corriendo los mismos recorridos que los chicos, eso es verdad. Las mismas condiciones, cada vez hay más premios, hay más competiciones. Luego en el ciclismo profesional, tanto en carretera como en mountain bike, cada vez se está dando más a conocer a todas las chicas, carreras. Pues, a lo mejor donde quizás haya más diferencia, ¿no? Sería en el ciclismo profesional de carretera, sí, en los sueldos de los hombres al de las mujeres. También es, bueno, al final es la repercusión que tiene, no es lo mismo un tour de chicas que un tour de chicos, ¿no? Ya. Y eso que cada vez las chicas son más. Pero yo creo que, por ejemplo, en mountain bike, yo he estado en un montón de carreras de Copa del Mundo y mundiales, y al final es que las carreras son iguales, o sea, son la misma carrera y la misma afición, hay la misma gente, sí. Y yo creo que los sueldos ahí... Y las chicas, lo que tú dices, corremos el mismo circuito exigente, duro, técnico que los tíos, o sea que... Y en carretera yo creo que cada vez se está igualando más todo, porque ahora cada vez hay más repercusión mediática, hay más chicas. Solo hay que ver que cada vez al final tenemos más carreras de chicas en la tele. Sí, antes nadie sabía si había una vuelta, si había un tour, si había un giro. Y este año se ha vuelto la Vuelta a España también de fémina. Bueno, lleva ya 4 o 5 años, el tour se ha vuelto a empezar a hacer otra vez, el Giro Rosa lleva un montón de años haciéndose, pero hay mucha gente que no sabe que el Giro Rosa, por ejemplo, lleva un montón de años haciéndose. O sea, no sé cuántas ediciones llevarán, pero más de 10 seguro. Entonces, ahora, con la repercusión mediática y todo eso, pues yo creo que al final el ciclismo femenino, no sé si llegará a la altura del masculino, pero cada vez estará más cerca.
Sí, pues bueno, eso, que yo ni No, él no, consideramos que el seguro que ciclismo sea machista para nada, así que animo a todas las chicas que salgan en bici, que nada, que de machismo nada. no, y pensar eso al final, yo creo que sí. Si alguien en realidad piensa que el ciclismo es machista es porque entiende poco de ciclismo. O sea, Sí, porque yo la experiencia que tengo, llevo muchos años en el ciclismo, nunca he visto ni he de ningún... decir que yo tampoco, Claro, ni me han discriminado ni en las carreras, No, ni en la grupeta. Bueno, alguna vez bajando en alguna carrera sí que pero porque le limpia, claro. Eso sí, no nos hace mucha gracia que le adelante una chica. que le adelante una chica. Pero por Eso todo lo no, eso no es demás, machismo, eso es orgullo, orgullo. orgullo Claro, eso es varonil, orgullo, ¿no? claro, eso es orgullo, ¿no? Le deja el orgullo ahorita a más de uno. No, pero eso no pasa. Bueno, pues nada, hasta aquí la ronda de preguntas. Hemos respondido casi a todas, si no se hacía demasiado largo. Si os ha gustado, haremos una segunda parte más adelante. Así que nada, vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? A terminar de cerrar Terminar la ruta. a terminar la ruta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y nosotros vamos a seguir, ¿no? Vale, chao. Chao.